Bueno, nuevamente muy buenas tardes para todos. Damos la bienvenida a esta nueva charla del ciclo de conferencias de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. El día de hoy está con nosotros el profesor Harold Morales, quien es coordinador académico en la Universidad de Antioquia, uno de nuestros posgrados, y que nos estará hablando de la evaluación SPOX, fundamentos, propósitos y aplicación práctica. Queremos adicional aprovechar este espacio para recordarles a todos que estamos en este momento con las inscripciones abiertas de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Estaremos con inscripciones abiertas hasta el 7 de noviembre. En el momento están abiertas las inscripciones de ambas modalidades, tanto la modalidad presencial como la modalidad virtual. Así que las personas que deseen iniciar su proceso de inscripción pueden hacerlo durante este mes. Recuerden que nosotros desde la unidad de posgrados estaremos prestos pues apoyarles durante este proceso. Si tienen dudas, en un rato les estaré compartiendo a través del chat la información relacionada con el proceso, datos de contacto y demás para que se puedan comunicar con nosotros. Entonces, dando nuevamente la bienvenida y las buenas tardes a todos, saludo al profe Harold. Profe Harold, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Juan Felipe, para ti y para todos los que se conectan en este momento a este espacio, que igual va a quedar pues también montado en las redes y creo que va a ser un momento también valioso para poderlo replicar a futuro. Muchas gracias, profe. Bien, vamos entonces a dar inicio. Agradecerles pues a los que están conectados. Este espacio creo que es sumamente valioso porque nos va a permitir también conocer un poco no solo de lo que implica la evaluación ex post, un término que a veces no es el más conocido de todos, sino también comprender un poco las dinámicas de los proyectos que a veces creemos que solamente se quedan en formular y en gestionar, pero que también hay otros espacios y otros momentos que llegan una vez este proceso pues termina, ¿cierto? Voy a hacer como tal la conferencia, el espacio más bien de conversación. Si de pronto hay alguna inquietud, pues bien pueden levantar la mano. Como ya lo decía Juan Felipe, a este espacio lo hemos denominado evaluaciones post, fundamentos, propósito y aplicación práctica. Mi nombre es Harold Morales Grisales, actualmente pues soy también coordinador del programa de la maestría en finanzas de la Universidad de Antioquia, pero también acompaño y sirvo en cursos de evaluación de la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos. Quisiera empezar entonces este espacio con esta frase que tenemos acá y es, no medimos para castigar, medimos para comprender y mejorar. Y empiezo con ellas porque justamente hay un temor relacionado a la palabra evaluar. Parece que cuando nos hablan de evaluar, siempre pensamos en un aspecto negativo. Seguramente por las dinámicas de la vida, seguramente porque así el sistema educativo nos ha llevado a entender la evaluación posiblemente desde una óptica un poco más coercitiva, un poco más privativa, un poco más sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Pero justamente en este espacio quiero que en un ratico que vamos a conversar corto, pues se puedan llevar de acá la ideología que evaluar es algo distinto, ¿cierto? Y que no solamente estamos midiendo porque queremos castigar, sino que deberíamos implementar la evaluación como parte de la cultura en cualquier estructura de proyecto. Creo que a nivel de proyectos, todos hemos en algún momento trabajado en uno, actualmente estamos trabajando en uno o en varios proyectos y justamente en muchos de los casos nos quedamos limitados específicamente al ejercicio de formular y probablemente de gestionar, pero muy pocas veces estamos haciendo un ejercicio real de evaluar. Es más, la forma en que muchas veces evaluamos es incorrecta y no lo sabemos. O por el contrario, estamos haciendo evaluaciones parciales. Por ejemplo, si uno se preguntara si realmente está haciendo una evaluación cuando registra únicamente listados de asistencia y luego entrega indicadores. A mí eso me llama mucho la atención, porque ahí realmente hay una evaluación o hay un seguimiento. En efecto, el seguimiento hace parte de la evaluación,
pero no debería ser el fin último de los procesos evaluativos a nivel de proyectos. Entonces, ¿por qué hablar de evaluaciones post hoy? Miren, detrás de cada programa, detrás de cada obra, detrás de cada política pública e incluso privada, hay una historia que merece ser contada, pero con evidencia. Cuando digo que merece ser contada es porque en la mayoría de los casos nosotros nos damos cuenta de obras, de proyectos, cuando ya el proyecto está en ejecución, o lo que es peor, cuando el proyecto por X o Y razón no logró su objetivo. Entonces, cuando aparecen situaciones adversas, situaciones poco interesantes a la luz del cumplimiento de los objetivos, entonces nos damos cuenta y posiblemente empezamos a datearnos de un montón de asuntos que probablemente tendríamos que tener desde antes, ¿cierto? Entonces, evaluar no significa ir a ese pasado, ¿cierto? Es por el contrario, identificar elementos importantes desde el hoy, desde los resultados y los efectos, buscando que los próximos proyectos puedan ser mejores. Miren, eh, en la literatura se habla mucho de la importancia de evaluar para lograr que las futuras políticas públicas aborden temas distintos y formas distintas a lo que ya se ha hecho. Y uno que se encuentra en la realidad, que los proyectos, que los programas, que las obras, en la mayoría de espacios siguen siendo los mismos. Es más, a uno le llama la atención, por ejemplo, que grandes proyectos de ciudades, de departamentos, de países, como lo es un plan de desarrollo, que a la larga se vuelve en la ruta y en el plan de trabajo de un gobernante durante 4 años, muchas veces se limite solo a copiar y pegar. Y es una realidad que ocurre en muchos lugares de nuestro territorio nacional. ¿Y por qué hago o por qué llamo la atención frente a ello? Porque justamente si se hiciese una evaluación a conciencia, correcta, bien realizada, no sería ni siquiera necesario tener que recurrir al hecho de copiar y pegar. Por el contrario, tendríamos todos los elementos para poder tomar decisiones, elementos que en muchos casos hoy no estamos teniendo. Si uno se lleva esto a la realidad, a lo que está ocurriendo en el mundo, en Colombia particularmente, la mayoría de los proyectos públicos se evalúan antes de ejecutarse. Es decir, solamente se está evaluando, solamente se están considerando elementos ex ante, es decir, cuando voy a formular. Pero me estoy olvidando que realmente los proyectos yo debería evaluarlos justo cuando terminan, pero no solamente ahí para evidenciar si cerré, si cumplí, si no cumplí, incluso para cerrar procesos contractuales. Por el contrario, lo que deberíamos hacer dentro de la evaluación ex post es otra cuestión distinta y es no solamente evaluemos de cara a lo que viene en la formulación, sino que preguntémonos qué ocurrió, por ejemplo, 1 año, 2 años, 3 años después de la implementación. Si los proyectos en Colombia, sobre todo los proyectos públicos, se evaluaran, las dinámicas, sobre todo el uso del recurso público, serían muy distintas. Uno todavía hoy se asombra un poco cuando ve que los proyectos públicos siguen siendo los mismos. Es más, se cometen una y otra vez errores que en el pasado han costado no solamente dinero, sino procesos judiciales, sino también comunidades que no están satisfechas. Entonces, la pregunta siempre es, ¿no tenemos memoria? ¿O es que dentro de los proyectos no estamos dejando una capacidad instalada para poder evaluar y sobre todo preguntar, ¿cierto? Miren, según el Banco Mundial, en el 2024, el país, estamos hablando de Colombia, presenta una debilidad en las revisiones post dentro de su sistema de inversión pública. Es decir, no es un asunto nuestro ni que yo hoy lo esté aquí visibilizando, sino que es una realidad. En América Latina, por ejemplo, solo 1 de cada 4 proyectos tiene una evaluación completa. Es decir, que no se queda solamente en el momento previo y en la ejecución, sino que además se pregunta qué pasó después de realizado el proyecto. Incluso en algunos países, ¿cierto? Pertenecientes a la OCDE, la calidad promedio de evaluaciones post es de 1,34/4. Es decir, que en términos generales, y seguramente de una forma muy coloquial, a nivel de evaluación de proyectos, creo que nos estamos rajando.
Pero el tema no está solo en visibilizar qué está ocurriendo, sino que desde la misma academia, desde esos espacios, desde aquellos que nos gusta y nos mueve la gestión y la formulación de proyectos, sí deberíamos ir más allá. Sí deberíamos preguntarnos por qué nos está evaluando, pero sobre todo, cómo empezar a hacerlo. No quedarnos en las razones, porque probablemente encontraremos razones económicas, políticas, sociales, ¿cierto? Encontraremos un montón de respuestas, sobre todo que buscan defender por qué no se ha hecho, o que por el contrario, tratan de defender que lo que se ha hecho es una evaluación cuando finalmente es un resultado. Miren, uno se encuentra, por ejemplo, gobernantes en diferentes ciudades y sus apuestas, sobre todo en términos de publicidades, de informes de gestión, están muy dados a, por ejemplo, atendí 100 niños e invertí 300 millones de pesos. La pregunta es, ¿eso realmente es una evaluación o eso es un resultado? Porque eso realmente implica, es un dato, pero a mí no me están diciendo qué pasó con esos niños. ¿Realmente les cambió las condiciones de vida? ¿Será que si se hiciera una evaluación realmente rigurosa, los recursos públicos no se invertirían mejor? Creo que son preguntas que es valioso hacernos. Incluso la gran o las grandes preguntas que uno se haría aquí es, ¿valió la pena el proyecto? Porque es que no es la ejecución. El tema no está en si invertí 100, 200, 300 millones, ni mucho menos si atendí a 100 o a 1000 niños. El tema está si realmente yo llegué a solucionar o al menos a aportar en la solución de una situación problemática que originó el proyecto. ¿Mejoré realmente la vida de las personas? ¿O simplemente lo que hice fue entregar un resultado cualquiera? Por ejemplo, si yo estoy formando a jóvenes, ¿cierto? En artes, porque yo identifiqué un problema particular allí, se supone que el ideal no es solamente quedarme en saber cuántos jóvenes asistieron. Yo debería tener la capacidad, incluso desde el momento en que inicio el proyecto, en proyectar, valga la redundancia, qué espero de ese proyecto. Ah, es que yo espero que los jóvenes puedan incluso empezar un estudio formal en una tecnología en artes, por poner cualquier caso. Y ahí yo sí podría hacer una medición real de si lo que yo estoy entregando en el proyecto mejoró o no las condiciones de vida. Si yo entrego un proyecto donde formo personas para el trabajo, yo debería tener una medición también enfocada en términos de empleabilidad. Si se están empleando realmente, si están generando valor a la sociedad, pero sobre todo yo sí le estoy permitiendo que de alguna manera ese problema que yo encontré que originó el proyecto hoy se esté medianamente solucionando. Cumplí lo que prometí. Ah, sí, yo entregué 10 capacitaciones. Eso sigue siendo un resultado. Lo otro es, usted después de esas 10 capacitaciones dejó una capacidad instalada. Es decir, tiene posibilidad de que el proyecto se replique, de que el proyecto continúe o simplemente fue una acción. Y ahí empiezan a aparecer esas diferencias entre lo que es una acción puntual y lo que realmente es un proyecto. Ahora, también hago la última pregunta porque creo que es valioso ponerlo sobre la mesa y es, se trata de resultados temporales, porque si es eso, entonces la realidad de la evaluación en Colombia está muy lejana a lo que realmente sucede. Y si nosotros ponemos sobre la mesa también ejemplos reales de esas formas de evaluar, en efecto nos encontramos con resultados temporales. Es decir, ¿qué pasó durante el tiempo que estuve allí? Pero la pregunta más que esa es, ¿qué va a pasar a futuro? Ese proyecto tiene que tener una segunda fase, pero más que fases en términos contractuales, es qué voy a seguir para poder mejorar las condiciones de vida de una población que así lo demanda. Entonces, creo que esto que acabo de decirles, eh, quiero que lo pensemos es, hay que pasar del entusiasmo a la evidencia. ¿Cómo así? Sí, es que formular un proyecto que sea valioso, incluso gestionarlo, entregar programas y proyectos de ciudad, es valioso. Cuando uno ha trabajado de cara a la comunidad, cuando a uno el ejercicio de lo público lo mueve, evidentemente hay un entusiasmo, porque uno también ve uno ve los resultados en la gente, uno ve la gente feliz, uno ve los niños y las niñas disfrutando, uno ve las personas mayores disfrutando, pero ojo que administrativamente también tiene que haber unos elementos que trasciendan más allá de ese entusiasmo y es
Ojo, formular un proyecto es imaginar el cambio. Y cuando yo estoy imaginando el cambio, cuando yo estoy haciendo una intervención en una comunidad, en una población, en un territorio, yo debería estar también pensando en qué es lo que quiero cambiar. Es decir, si yo estoy haciendo una intervención a una población mayor, por poner cualquier ejemplo, yo tengo claro que lo que busco en ellos es que puedan generar espacios de entretenimiento, de esparcimiento, de recreación. Pero ¿cómo me imagino yo a esa población mayor? ¿Simplemente estoy haciendo un proyecto para entretener a esas personas? ¿O por el contrario estoy haciendo un proyecto para que ellos en su etapa de vejez se sientan activos, incluidos y parte de la sociedad? Porque en los dos casos estaré entregando un proyecto, pero en el segundo caso yo realmente estoy entregando valor a la sociedad. Ahora, gestionar el proyecto es hacerlo posible. No me quedo solamente en formular y pensar lo que quiero, tengo que gestionarlo para que el proyecto pueda llevarse a cabo, pero definitivamente cuando yo evalúo, logro comprobar que el cambio realmente ocurrió. Pero ahora, si no evalúo, pues evidentemente me estoy quedando sin una información importante y relevante, pero sobre todo entregando lo que yo desde el escritorio creo que funciona. Y ahí también nos equivocamos. Y esto sucede a nivel público y a nivel privado. Piense que usted es un alcalde desde el nivel público. Usted no debería entregar lo que usted quiere a la sociedad, sino lo que la gente está demandando, lo que la gente está necesitando. Pasa igual en el sector privado. Usted es el líder, usted es el jefe y usted también tiene unos grupos de interés a los que se debe. Un grupo de personas que está allí dependiendo de su liderazgo, por ejemplo. ¿Y usted qué le va a entregar? Lo que usted considera que está bien o lo que realmente quiere. Pasa igual con los clientes, por ejemplo. Cuando uno habla de un mercado, uno no vende el producto que uno quiere vender, uno no coloca el precio que uno quiere vender, uno se debe al precio, a la necesidad del cliente. En esa misma medida, yo debería evaluar mis proyectos, sobre todo para comprobar que lo que yo esperaba con ese proyecto lo logré. Y si no lo logré, pues poderme llevar unas lecciones aprendidas. Ahora, todos los proyectos atraviesan, y creo que es incluso muy general hablar del ciclo de vida del proyecto, unas fases, ¿cierto? Entonces uno habla de inicio, de planificación, de ejecución, de seguimiento y cierre, como el ciclo de vida del proyecto, válido. Pero si uno lleva esas fases a momentos, uno se encuentra tres momentos básicos dentro de los proyectos, que son el antes, el durante y el después. A ese antes se le conoce como el ex ante. Ahí, en ese proceso ex ante, lo que yo estoy haciendo es diseñando y soñando. Es decir, estoy haciendo una evaluación inicial, claro, porque ¿cuál es una de las razones por las cuales los proyectos en Colombia fracasan permanentemente? Fracasan permanentemente porque el colombiano promedio es enamorado. Y cuando digo que es enamorado, me refiero al tema de que si tiene un peso en el bolsillo, hay que gastarlo inmediato de lo primero que se enamora. Si se enamora de un negocio o si se enamora más bien de un viaje, pero hay que gastarlo rápidamente y en muchas ocasiones ni siquiera se hace un estudio serio y riguroso. ¿Cuántas veces el colombiano promedio monta un negocio y los precios que coloca en su modelo de negocio, en su empresa, en su emprendimiento, corresponden específicamente a lo que el mercado tiene y no a su propia realidad? Entonces, en la evaluación ex ante, yo debo preguntarme dos cosas. ¿El proyecto es factible? ¿El proyecto es viable? Y ahí en esas dos preguntas, básicamente lo que voy a responder es si ese proyecto puede ser exitoso y si financieramente tiene cómo sostenerse, pero sobre todo tengo cómo soportar ese costo. Ahora bien, cuando el proyecto arranca, yo no me puedo quedar limitado a esa evaluación ex ante. Yo tengo que avanzar, tengo que ejecutarlo, tengo que gestionarlo. Y alguna vez me preguntaba, ¿cuál de las fases es más difícil o cuál de los momentos? Todos son igualmente complejos. Evidentemente, cuando yo estoy en el ex ante, todavía estoy planeando, proyectando y puedo equivocarme, puedo tener errores en el proceso. En el durante y en el después, las condiciones son distintas porque ya estoy sobre la ejecución, ¿cierto? Y en ese durante yo estoy gestionando, validando, logrando que aquello que yo cumplí, que yo prometí o que yo formulé, empiece a generarle cumplimiento. Pero hay algo allí y es la evaluación esposa.
Y es cuando yo termino el proyecto, pero no me quedo allí, sino cuando yo empiezo a preguntarme qué viene ahora. Entonces, solamente cuando cerramos los ciclos con una buena evaluación ex post, pues vamos a convertir la experiencia en conocimiento. Entonces, básicamente lo que quiero que les quede es que, ¿qué es en sí la evaluación ex post? La evaluación ex post es la evaluación, valga la redundancia, el monitoreo que yo hago posterior a la finalización del proyecto. Entonces, hacer una evaluación ex post implica mirar hacia atrás para entender qué logramos, es ponerle rostro y datos a los resultados, porque, insisto, tener datos es muy fácil. Tener datos incluso es lo que hoy se vive a nivel Colombia. Los indicadores, sí, tener indicadores, por más complejo que sea, diligenciar matrices de indicadores, eso respecto a lo que es una evaluación, sigue siendo sencillo, ¿cierto? Porque finalmente la evaluación es post, es el momento donde los números y la historia se encuentran. Venga, vamos a contrastar los números, los datos, los indicadores con lo que yo tenía antes. Si yo atendí a una población, era un proyecto para poblaciones diversas, población LGBTI, grupos étnicos, población con discapacidad, etcétera. La pregunta no está en cuántas personas vinieron. La pregunta tiene que estar alrededor de cómo esos números que yo tengo ahí realmente cambiaron o no las condiciones de vida de una población. Entonces, de manera que más que medir, la evaluación post nos invita a comprender, ¿cierto? En la evaluación post, que pues les decía, y empecé este espacio diciendo, le tenemos mucho miedo a la evaluación. La evaluación no busca señalar errores, sino reconocer aprendizajes, es decir, que yo por medio de una buena evaluaciones post, debería preguntarme qué funcionó, qué no, pero sobre todo, ¿por qué? Y esa es la cultura que hoy no tenemos casi que en ningún proyecto. En muchos, y creo que si hiciéramos acá un sondeo rápido, nos encontraríamos con esa realidad. Formulamos y gestionamos, pero cuando el proyecto se acaba, ahí quedó. Es más, los proyectos se vuelven personificados, se vuelven de personas, pero no se vuelven de entidades y procesos. Miren cuántas veces la mayoría de proyectos o la información de los proyectos está en cabeza de quien lo lidera, pero es que no es el deber ser, porque los proyectos no son de un funcionario, los proyectos no son de un empleado, los proyectos no son de los niveles directivos, los proyectos son de las entidades y para las entidades. Quiere decir que esos proyectos deberían tener un histórico para que independiente de quién gestione un proyecto, pudiese haber una gestión, una trazabilidad de lo que ha pasado en los últimos meses, en los últimos años, qué mejoró, qué no mejoró, pero eso es lo que no sucede. Y por eso en muchos territorios las poblaciones ya no quieren más promesas porque los proyectos se quedan ahí, o en una simple acción o en una promesa que no se concreta, pero justamente porque yo no considero la realidad de hacer una trazabilidad completa. Entonces, ¿cómo se fundamenta esa evaluación post en lo que yo les quiero dejar a ustedes en este espacio? Hay que basarlo en evidencia, es decir, no es lo que yo crea, es que yo creo que la gente está contenta con el proyecto. Es que yo creo, no, no es que yo creo. Venga, evaluemos a través incluso de una investigación documental, de una investigación cuantitativa a través de encuestas, una evaluación cualitativa a través de entrevistas, de grupos focales, de observación directa, porque ahí está la evidencia. Lo otro es, venga, analicemos los efectos reales, no lo previsto, no es pararme a mirar lo que yo creía que era valioso, porque ahí también nos equivocamos, sobre todo porque quien formula, gestiona y se autoevalúa. Y también hay fallas, porque es que la evaluación debería ser externa. La evaluación nos debería invitar a considerarla como el hecho de medirme, pero no medirme desde el temor propio de la evaluación, sino venga que es que los proyectos se hicieron para mejorarlos, para aprender de ellos, y si yo no comprendo los efectos reales, evidentemente hay algo que no está funcionando dentro de la estructura de proyectos. Ahora, esos impactos deberían considerar los tres elementos relacionados con la sostenibilidad, los económicos, los sociales, los ambientales, pero ahí es donde muchas veces empiezan las particularidades y los intereses individuales. Es decir,
No, es que si yo sé que en mi proyecto hubo elementos que no consideré, hubo elementos que probablemente pasé por alto, entonces mejor no me evalúo. Y esas son las situaciones por las cuales los proyectos no tienen cuándo mejorar. Y sobre todo que los proyectos que se evalúan siempre buscan fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Es que finalmente son los grupos de interés de un proyecto público o privado los que tienen que estar al tanto del proyecto y sobre todo conocer, dimensionar, porque además son los primeros validadores. ¿Qué pasa en las rendiciones de cuentas casi que en general de todas las entidades públicas o privadas? Invertí 100 millones en esto. Muy bien. Y pues yo creo que la pregunta no debería ser, si yo invertí 100 millones en nuevos computadores, la pregunta es, ¿qué aprendizajes logré que mis estudiantes desarrollaran con esa inversión? O sea que si yo, por ejemplo, tengo un proyecto relacionado con el fortalecimiento de un aula tecnológica para la población en general, la pregunta no está en si invertir 100 o 200 millones, que es importante, de acuerdo, pero la pregunta debería ser, ¿qué software llevé yo a esa aula? Pero además de eso, ¿qué logré que aprendieran? Por ejemplo, no es que yo logré que aquí 20 jóvenes aprendieran a manejar Power BI, por poner cualquier caso. Y ahí las condiciones cambian, porque ya no es simplemente la asistencia, es que logré validar con evidencia que aprendieron, pero de ellos también tengo que recibir una retroalimentación. Y ahí es donde la gente muchas veces se frena o simplemente lo da por hecho. Ustedes sabían, por ejemplo, que en Colombia más del 60% de los proyectos públicos presentan sobrecostos o demoras significativas. Estoy seguro que sí sabían que muchos presentan sobrecostos, incluso probablemente no les han puesto en alguna vez porcentajes, pero lo que sí tengo claro es que todo el mundo tiene una percepción de que los proyectos públicos se demoran, cuestan más, y una de las razones que establece el Banco Mundial para ello es la falta de una evaluación rigurosa. Claro, se los decía ahorita, empezamos proyectos sin considerar qué ocurrió en el anterior. Pareciera que todos los proyectos inician de cero. Es como si no existiera una historia, pero es que los hay. Cuando uno va a poner sobre la mesa, por ejemplo, la realización de un proyecto, llámese, por ejemplo, la construcción de una vía al interior de una ciudad. ¿Es la primera vía que se construye en la ciudad? No. ¿Es la primera vía que se construye a nivel país? No, no. Ya existen experiencias previas, pero como no están documentadas, como no nos atrevemos a dejar por escrito un proceso evaluativo, seguimos cada vez empezando de cero. Entonces, aquí incluso en el chat, eh, la persona que está como Ecosar Consultoría Sostenible, bienvenido, bienvenida, pone un comentario sumamente valioso y es que el enfoque está en los indicadores de producto y ahí fallamos, porque entonces el producto se convirtió en una capacitación, en una sesión de asistencia técnica. Es decir, si yo, por ejemplo, planteo empezar a generar asistencia técnica a las empresas para que puedan empezar a implementar planes de gestión ambiental, por poner cualquier ejemplo, el tema no está en cuántas personas capacité o si hice un plan o no. La pregunta debería ser, ¿la empresa en el corto, mediano y largo plazo lo está implementando? ¿Cómo lo está implementando? ¿Cómo puedo yo aprender de esta experiencia para llevármela a otros espacios? Pero como dice el compañero o la compañera, básicamente nos estamos enfocando en un indicador de producto, pero no estamos pensando en ese impacto. Entonces, sin esa evaluación después de la que les estoy hablando, no sabemos por qué ocurre ni qué podríamos mejorar. Incluso me llama más la atención todavía que evaluar sigue siendo la excepción, pero debería ser la regla. Y debería ser la regla no de la forma en que se hace, porque lo que hacemos nosotros en nuestro entorno es medir o hacer un seguimiento particular, pero no estamos realmente haciendo una evaluación. Incluso nosotros deberíamos preguntarnos por cuatro criterios fundamentales: la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad. Y si hacemos eso, estaríamos pasando del simple producto a otra realidad. Por ejemplo, a nivel de eficacia, vamos a arrancar por ese. Sí, claro, yo me tengo que preguntar si logré cumplir con el objetivo inicial, que eran 10 capacitaciones.
y eso es perfectamente válido. Lo que pasa es que la pregunta no debería estar solamente ahí. Ahí está la magnitud, pero también debería preguntarme por esa calidad esperada. Y ojo con ese concepto de calidad porque tiene que ver con las necesidades y exigencias del propio mercado. Yo entregué 10 capacitaciones, pero ¿cómo? ¿Realmente respondieron a la necesidad? ¿Realmente estaban estructuradas y pensadas de acuerdo a una lógica particular? Creo que hay preguntas que hacernos. ¿Cuántos proyectos hemos visto que se quedan como elefantes blancos? Y no solamente tienen que ver con proyectos públicos. Hablemos de cualquier proyecto que inicia y no se concluye, o incluso proyectos que terminan y nunca cumplen su funcionalidad. Claramente es más preocupante cuando el recurso es público, porque es el recurso suyo y mío, porque es el recurso que si se invirtió allí, eso dejó, por ejemplo, que se hicieran otro tipo de proyectos en beneficio de la sociedad en general. Preocupa más, pero la realidad ocurre en todos los proyectos. ¿Cuántos proyectos se hacen? Hay inversiones grandes y o no se concluyen o se concluyen y no tienen éxito. Ahí también hay un escape de recurso importante. Ahora, ¿cuántas veces nos volvemos a preguntar sobre el problema? Tenemos creo que claro todos que los proyectos surgen de un problema, de una necesidad, de un deseo, y que podríamos trazar todo en un problema. La pregunta es, cuando el proyecto se ejecuta, si nos estamos preguntando realmente cuál fue el problema con el que yo inicié y se lo estoy respondiendo no. Ahora, eso en términos de eficacia, pero en términos de eficiencia, por ejemplo, yo debería empezarme a preguntar, ¿los recursos que estoy usando los estoy haciendo de manera óptima? ¿Realmente tengo un equilibrio entre costos, tiempos y logros? No, lo que sucede muchas veces es que con solicitar más recursos públicos o privados, con solicitar más tiempo resolvemos. Y tampoco es la lógica, porque no es que no se puede hacer. Lo que pasa es que en Colombia lo volvimos una práctica común, que entonces llegamos tarde, y es un ejemplo muy básico. En Colombia volvimos práctica común llegar tarde a toda parte, y así mismo ocurre en los proyectos. Volvimos práctica no entregar a tiempo, volvimos práctica pedir tiempo, volvimos práctica tener que pedir más recursos. Y entiendo que los proyectos pueden llevar a eso, pero si nosotros hacemos una evaluación correcta y coherente, cada vez podríamos estar disminuyendo eso. Ahora, no solamente nos quedemos en eficacia y en eficiencia, no solamente nos quedemos en si cumplió o no el objetivo, pensemos en lo que viene y ese es impacto. Lo decía la persona que nos escribió en el chat, y el impacto es cuáles fueron las transformaciones reales del proyecto. ¿Generó efectos positivos, negativos? No es el resultado. Es decir, ¿qué pasó 6 meses después? ¿Qué pasó un año después? Y si tengo que hacer otra intervención, ¿es exactamente la misma? No tiene sentido. Tengo que hacer una evaluación también pertinente de ese cambio. Ahora, hay un término de sostenibilidad y es el proyecto respetó y fortaleció el equilibrio ambiental, social e institucional, que eso también en muchos casos no ocurre, porque también hemos ido convirtiendo, por ejemplo, el tema ecológico más en un tema económico. Ah, no, yo lo que hago es que pago la multa o la sanción que me corresponde y listo, y no es el deber ser. Cuando uno está fortaleciendo proyectos desde una mirada social, ambiental y económica, no debería esperar justamente la sanción. Por el contrario, desde el momento uno debería estarse preguntando, venga, realmente le estoy aportando, ¿cómo puedo yo hacer cuando tengo proyectos que evidentemente están afectando los ecosistemas? ¿Cómo voy a resarcir eso? No es simplemente pagar una multa, pero parece que también se nos ha ido, se nos ha vuelto de alguna manera paisaje en ese sentido. Entonces, con esto que les acabo de decir, quiero manifestarles que la evaluación finalmente, la evaluación ex post es una actitud. Es decir, evaluar es atreverse a preguntar. Y en ese atreverse a preguntar, yo tendría que poner sobre la mesa, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Logró el objetivo? ¿La gente percibió el cambio? Pero sobre todo las condiciones de vida y el problema con el que yo empecé están mejorando, ¿cierto? Porque claro, yo tengo que volver sobre lo hecho, pero para aprender y mejorar, no solamente para juzgar. Entonces, también, ¿qué ocurre? Ah, no, es que con la llegada de las IAS, las auditorías, por ejemplo, a través de Contraloría y otros estamentos que hacen parte de esos procesos, con eso es suficiente. No, porque también allí la evaluación está concentrada en la mayor parte, en la mayor cantidad de veces, por no decir que en todas, en términos de qué?
en términos del dato en términos del costo, pero también el dato en términos del tiempo. Pero ¿dónde está quedando realmente la evaluación? Yo creo que entonces ahí hay unas lógicas particulares y es que hay un sistema que no está preparado para la evaluación, pero que debería ser, que debería prepararse para una evaluación. Incluso, ¿cuántas veces solamente nos preocupamos el día que vienen para la auditoría? Entonces, durante el año ni nos acordamos, pero cuando viene la auditoría en un mes, ese mes estamos todo el mundo preocupado, asustado, abrumado. No debería ser así, porque si yo culturizo la evaluación como parte de la organización, no debería pasar eso, ¿cierto? Pero pasa y pues creo que seguirá pasando mientras no entendamos esa lógica. Ahora, para ir también como ya cerrando, miren, no es simplemente un hecho teórico. Lo que yo les quiero decir acá es que la evaluación ex post es volver al territorio, es escuchar, es observar, es permitirse contrastar lo planeado con lo realmente ejecutado. Y los datos son valiosos, son necesarios, ¿cierto? Pero las voces de las personas lo son más aún. A la gente hay que preguntarle, a la gente hay que darle la voz, a la gente hay que permitirlo, ¿cierto? Y de hecho, yo quisiera hacer aquí una pregunta para que cada uno se la lleve y es lo mismo hablar de resultados, de efectos o de impactos. ¿Será que la evaluación que estamos haciendo o que estamos muy acostumbrados a hacer en diferentes espacios solamente está enfocada en los resultados? Yo creo que sí. A veces creemos que es lo mismo, pero no. También empezamos a descubrir que un resultado se mide como un dato, un efecto se siente, porque los efectos son en el mediano plazo. Los efectos, entonces, a mí no me dirían, vamos a suponer, yo hago una formación básica para personas en matemáticas financieras. Claro, yo en el resultado puedo hablar de cuántas personas asistieron, pero en el efecto, yo debería, por ejemplo, si la formación fue, por poner un caso más específico, en finanzas personales, yo en el efecto debería estar revisando si esas personas, por ejemplo, generaron un presupuesto individual, pero además si esas mismas personas en el tiempo lo están conservando. Pero también debería preguntarme qué pasó meses después. ¿Realmente cambiaron el hábito de inversión y de ahorro o siguieron igual? Porque si siguieron igual, lamentablemente debo decir que el proyecto fracasó. Por más que uno diga, es que yo cumplí, es que ese es el problema. ¿Cumplí con qué? ¿El proyecto buscaba dar una capacitación o el proyecto buscaba transformar la forma en que las personas generan inversión y ahorro? Si la lógica era cambiar la forma en que las personas generan decisiones entre inversión y ahorro, entonces no cumplí. Básicamente es eso, y a eso le tememos, ¿cierto? También le tememos porque es apenas normal. Miren, hay un proyecto que empezó, un proyecto viejito, pero interesante, se llamó el primer Medellín Proyecto de los 90 que concluyó en el 2003. Y ustedes dirán, ¿y por qué lo traemos a colación en este espacio? O es que, pues, o a qué se refiere la información? Miren, fue un proyecto, insisto, que inició en los 90, que se llamó el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales, que fue una iniciativa de la Alcaldía de Medellín y el Banco de Desarrollo Alemán. Claro, un banco privado que con unas prácticas muy distintas a las nuestras, formularon, gestionaron el proyecto para mejorar viviendas, vías y espacios públicos en las zonas más vulnerables de la ciudad de Medellín. Pero pilas con esto, el banco desde sus propias lógicas y desde la cultura europea sí le apostó a la evaluación ex post, atreviéndose incluso a generar evaluación abierta y posibilidades de acceder a los resultados. Claro, y evidentemente hubo dos polos opuestos. Aquí nos encontramos con los resultados positivos cuando se habla del mejoramiento de la infraestructura, de los servicios públicos, de la habitabilidad y un alto uso y aceptación de las obras. La gente le gustaba, pero cuando se hace una evaluación más a fondo, hay unos hallazgos y unos desafíos importantes. Uno, poco impacto en empleo e ingresos familiares. O sea que el proyecto estaba simplemente en generar cemento, vías, espacios. No, yo creo que el proyecto tenía que ir más allá. El proyecto tenía que permitir, por ejemplo, que la gente pudiese fortalecerse en términos de desplazamiento, que la nueva construcción de las viviendas llevara a que las personas, por ejemplo,
que estaban pagando arriendo en el entonces y que el proyecto entregaba la mejora a la vivienda, incluso en muchos casos vías terciarias completamente terminadas, permitiera mejorar el desplazamiento, permitiera que en muchos casos hubiese mayores posibilidades de movilidad que pudiese atraer más ingresos. Son cuestiones que a veces no evaluamos, pero que deberíamos preguntar. Incluso, ¿qué permitió también demostrar el proyecto? Que mientras el proyecto se estaba desarrollando, en efecto, las personas estaban contentas y demás, y estaban cuidando. Cuando el proyecto desaparece, deja de cuidarse. O sea que la pregunta es, ¿el proyecto realmente era solo infraestructura o el proyecto tenía que plantearse otros elementos más allá de eso? ¿Cierto? Entonces, quisiera dejar esa reflexión porque no es cumplir metas físicas, sino buscar, por ejemplo, la transformación de vidas. Y eso suena romántico, pero no lo es. Es básicamente entender que no es entregar un dato, un número. El número no me dice, el número no me entrega. A esos números hay que cuestionarlos. Y los invito no solamente como profesionales, algunos en potencia, algunos ya graduados con experiencia, simplemente desde el hecho de ser ciudadanos. Venga, preguntémonos, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió? Hay que apostar a la evaluación como una forma también de entender. Entonces, miren, si uno realiza una evaluación post correcta, se pueden detectar efectos no previstos, se fortalecen las decisiones futuras, se optimiza, dice el Banco Interamericano de Desarrollo, que usted puede optimizar el 20% de los recursos haciendo una buena evaluación post y se puede incrementar la confianza. Por eso la gente no cree hoy, porque entonces no se ven los resultados tangibles, sino más que un número. La gente no quiere que usted simplemente vaya y le entregue algo tangible. No, enséñele, capacítela, muéstrele formas, ¿cierto? Y cuando no se realiza una evaluación post, entonces se repiten errores, se pierden aprendizajes, se desperdician oportunidades. Entonces creo que lo que quiero que les quede este espacio es que evaluar no es juzgar el pasado, es iluminar el futuro de los proyectos. Y por aquí dice, por ejemplo, Carolina, en los proyectos de cooperación internacional, en muchos casos no se percibe la sostenibilidad. Claro, pero si tú miras la lógica de lo que, a ver, el deber ser es ese, y estoy completamente de acuerdo. Si uno va a la lógica del discurso, en el discurso parece que la sostenibilidad está, lo económico, lo ambiental, lo social, pero cuando uno se va a la realidad, no. Y ahí es donde entonces no hay intereses de evaluar, porque eso que estamos diciendo que lo evidenciamos debería ser un resultado de los proyectos, pero no solamente en términos de proyectos de cooperación, en general, hay fallas en evaluación porque estamos yendo más desde el discurso que en la realidad. En efecto, ni siquiera en las políticas públicas. Es más, uno se encuentra políticas públicas y documentos de proyectos perfectamente construidos, muy bien redactados posiblemente, pero que no están pensando en resolver un problema. Es más, documentos que ni siquiera las personas conocen y lo que es más grave, que ni siquiera quienes los deben ejecutar, los coordinadores, líderes de proyectos, funcionarios encargados de políticas públicas, saben que existe. Entonces, cuando eso pasa, en efecto, estoy considerando solamente un factor de cumplimiento por cumplir y ya, no me interesa nada más. Entonces, quería dejarles esta reflexión desde la evaluación post porque creo que es importante preguntarnos qué pasó, cuáles fueron los impactos y evidentemente para todo esto, pues hay unas metodologías. Evaluar no es tan sencillo, evaluar implica también unos costos, un personal, un equipo técnico, evaluar implica adherirse a procesos investigativos, porque evaluar es una investigación. Pero creo que ahí está el reto, de permitirse que cada elemento que yo hago, si empiezo a culturizar la evaluación, desde la misma evaluación es antes, yo puedo tener información. ¿Qué pasa en muchos casos? Miren, yo hace poco asesoraba un proyecto relacionado con una política pública particular en la ciudad de Medellín, ahorita que mencionaron políticas públicas. Y se hizo un derecho de petición a la Secretaría y a la unidad administrativa encargada con una información. No tenían información. La respuesta es ampliamente insuficiente. Y es insuficiente porque no hay datos, porque ni siquiera quien la ejecuta tiene conocimiento claro de para dónde va el proyecto que está llevando. Entonces creo que hay fallas. No sé si de pronto acá, con esto quería cerrar. Antes de despedirlos, pues ya les voy a
el tiempo para las preguntas. Decirles que justamente, pues primero un espacio de conversación, pero como ustedes saben es un ciclo de conferencias que está adscrito a la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos y decirles que en la especialización pues formamos profesionales capaces de medir, comprender, transformar, que también hay posibilidades interesantes para los mismos estudiantes de la facultad que sean estudiantes coterminales, es decir, estudiantes que están terminando y que puedan empezar su especialización en un porcentaje con unas condiciones. Entonces yo creo que cada proyecto que hacemos nosotros en cualquier espacio cuenta una historia, ¿cierto? Evaluarla permitiría escribirla bien, no solamente contarla. Entonces creo que hay una invitación importante a que conozcan de este tema de la evaluación, que la evaluación no es entregar un indicador en porcentaje, que la evaluación va mucho más allá. Incluso dice por acá Dalila en el grupo, en el chat, es importante evaluar durante la ejecución. Claro, claro, pero sabes, Dalila, que cuál es uno de los principales errores de la evaluación. Cuando usted evalúa sobre la marcha, es decir, en el seguimiento, usted va a tener una información relevante. Pero ¿dónde hay fallas importantes? Cuando usted no tiene una línea base, es decir, cuando usted no tiene claro de dónde empezó, porque si usted tiene claro de dónde empezó, lo tiene documentado, tiene datos, usted en el camino va midiendo, va haciendo seguimiento, como tú estás diciendo en la ejecución, pero al final yo tengo elementos para comparar, lo que uno podría llamar en términos más técnicos una teoría del cambio. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo empecé el proyecto? Y realmente me doy cuenta si la intervención fue efectiva o no. Pero lo que pasa es que ni siquiera a veces consideramos eso. No sé si de pronto hay alguna inquietud, quien quiera de pronto levantar la mano, más como para ir cerrando, pero pues decirles que esto es un cuento muy interesante, a quienes nos gusta, a veces es tedioso, pero finalmente es un ejercicio que no todo el mundo hace, que se vuelve fundamental y que la especialización en evaluación socioeconómica de proyectos permite entender eso. ¿Cómo puedo evaluar? ¿Qué metodologías existen? ¿Cómo entender los proyectos desde cualquier momento? Desde la formulación, desde la gestión, desde la evaluación, ¿cierto? Y dice, por ejemplo, Juan Velázquez, ¿qué importancia se le da a la evaluación sin proyecto y con proyecto? De hecho, dentro de las metodologías que se trabajan en la evaluación de proyectos, hay una que está relacionada con la metodología de los efectos, que tiene que ver justamente con situaciones con proyecto y situaciones sin proyecto, es decir, donde tengo escenarios. La realidad es poderlo realizar. Ahora, cuando dice, por ejemplo, Juan, ¿cómo se hace? Entonces, a la primera pregunta es qué importancia. Debería ser fundamental, porque en esas situaciones con y sin proyectos, yo evidencio si realmente la estructura de ese proyecto, o más bien no, la ejecución de ese proyecto era necesaria o no. Es decir, cuál es el aporte real de la intervención llamado proyecto para yo poder dimensionar que realmente ese proyecto es válido, genera valor a la sociedad, al territorio, a la comunidad. Ahora, ante esa pregunta de cómo se hace, hay muchísimas formas de hacerlo. Uno puede, por ejemplo, establecer metodologías, incluso hasta estadísticas. Uno podría empezar con la más sencilla, que es a través de unos grupos de control. Es decir, por ejemplo, hace un año más o menos, acompañé una monografía de la especialización que buscaba evaluar cuál era el efecto de los mercados campesinos en la autonomía económica de las mujeres en el corregimiento de San Cristóbal en Medellín. Y parte del ejercicio de esa evaluación post se hizo con una metodología a través de un grupo de control, con y sin proyecto. Entonces lo que hicimos fue tomar un grupo de mujeres que vienen participando hace 5 años o más de mercados campesinos, se hizo sobre ellas un análisis quali y quanti y luego lo comparamos con otro grupo de control con mujeres que también viven en el territorio con edades similares, pero que evidentemente no hacen parte del proyecto de mercados campesinos o del programa de mercados campesinos. Y ahí hicimos una comparación donde a nivel interno se tiene que recurrir, sí o sí, Juan, a metodologías de investigación mixtas para poder encontrar qué está ocurriendo en cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál fue uno de los errores, de las fallas que nos encontramos en ese proceso? Que no había datos
del ex ante. Es decir, la pregunta clara es, ¿cuál es la condición en que estas mujeres, por ejemplo, llegan? Porque si lo que yo quiero hacer es que potencien sus modelos de negocio, sus emprendimientos, yo debería mínimamente conocer o tener un estudio básico de la autonomía económica de esas mujeres al momento de entrar al proyecto. La realidad es que así no pasa. Y en esa realidad, entonces, a uno que le toca hacer, le toca ir a tratar de levantar la información, pero ya sobre lo hecho. Y por eso uno utiliza metodologías con y sin proyecto. Hay otras mucho más avanzadas. Por ejemplo, dentro de los cursos de evaluaciones post, que este es un curso que damos en la especialización, explicamos cada una de ellas. Hay otras que son desde lo cuanto y lo cual hasta estadísticas. Claro, mientras más estructurada, mayor información tenemos. Y claro, lo que dice la compañera o el compañero, en la realidad no tenemos datos. Entonces, como no tenemos datos, como no tenemos fuentes de información confiables, porque ¿dónde está la fuente de información? En el funcionario. Y eso no es el deber ser. Es decir, dejamos prácticamente la posibilidad de la información a cargo del que está ejecutando el proyecto. Pero es que los proyectos no son de las personas, son de las entidades, son de la sociedad. Si nosotros, por ejemplo, hay países que tienen estructuras muy interesantes en términos de evaluaciones post. Hay ejemplos interesantes incluso no tan lejanos. Perú, Argentina, tienen elementos y modelos muy interesantes. En Colombia no tenemos un modelo de evaluación de los proyectos públicos. Lo que tenemos es un modelo de seguimiento. Y claro, hay plataformas y montamos la información, pero nos quedamos ahí. Realmente no tenemos un modelo que obligue, ojalá que en algún momento ocurra, a que exista una evaluación ex post real mínimamente en los proyectos públicos, para que no se queden en el seguimiento y se pueda optimizar, pero sobre todo controlar el uso del recurso público. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, quiere participar acá con algún comentario. Dalila, la especialización, lo que vamos es que la especialización tiene una ventaja muy interesante y es que cuando uno menciona el concepto de evaluación socioeconómica, uno a veces considera que esa evaluación solamente se da posterior a, es decir, cuando el proyecto se ejecutó, que viene siendo, en términos más técnicos, una evaluación ex post. No, cuando usted habla de evaluación, usted habla de la evaluación en diferentes momentos. Entonces, por ejemplo, cuando yo apenas voy a formular el proyecto, yo hablo de una evaluación ex ante, porque ahí yo voy a revisar dos elementos básicos, la factibilidad y la viabilidad. Pero luego yo también cuando estoy gestionando, yo tengo que aprender a monitorear los proyectos. Y en ese monitorear no solamente es el hecho de saber si se hizo o no se hizo, sino las herramientas estratégicas para gestionarlo. Y finalmente lo evalúo. Entonces, cuando hablamos de la especialización se enfoca en el proyecto desde una visión integral. Es decir, que nosotros en la especialización hacemos el recorrido en las tres fases, en el momento ex ante, en el momento ex durante y en el momento ex post. Ahí hacemos el recorrido. Ahora, los cursos sí ahondan específicamente en las formas particulares de hacer evaluaciones ante. Entonces, se hacen y se aprende a realizar los estudios de factibilidad y de viabilidad. En la parte de gestión hay un curso llamado incluso así, gestión de proyectos, que lo que permite es evidenciar qué estrategias y qué herramientas tengo yo para ir haciendo control y seguimiento a la ejecución. Y también hay un curso que se llama Evaluaciones Post, que es un curso que se concentra específicamente en esos asuntos que les acabo de contar, donde el objetivo principal es entender qué son resultados, qué son efectos y qué son impactos, pero sobre todo, como decía el compañero Juan Velázquez, pues también entender qué metodologías existen. Una de ellas, la metodología de hacer match entre con y sin proyecto, ¿cierto? Dice por acá Juan Velázquez, podría afirmarse que los requerimientos de evaluación dependen mucho de la institución o entidad que entrega el recurso económico. Ejemplo, regalías, ingresos. Pues, a ver, Juan, podría afirmarse, pero estamos un poco lejos de lograr eso. ¿Por qué? Porque en efecto son las entidades las que deben empezar a proyectar cuáles son las necesidades de evaluación. ¿Y eso cómo se logra? Cuando yo tengo claro hacia dónde voy, cuál es mi problema, a dónde quiero llegar. De acuerdo. Ahora, sí, por ejemplo, el caso que les ponía ahorita del banco en Alemania, la cultura europea, como otras culturas en el país, en los países,
pues ha llevado a que sí se evalúe. Entonces, desde el primer momento hay una evaluación culturizada. Ya no hablamos de la evaluación como un hecho aislado, un momento al final. Ahora bien, debería ser así. Yo sueño, y se los decía ahorita, el momento en el que Colombia, por ejemplo, esté pensando en obligar a hacer una evaluación post real, porque lo que sucede es que en Colombia, por ejemplo, los proyectos públicos atraviesan el DNP y existen plataformas como el GESPROI, que es una plataforma, valga la redundancia, para presentar los resultados, pero se queda ahí, los impactos no se están evaluando. Ahora bien, sí existen proyectos, sobre todo de cooperación, que hoy le está, sobre todo proyectos de la Unión Europea, que hoy le están apostando al tema de sostenibilidad. Y siempre la pregunta es, evaluemos, pero sobre todo demuéstreme cómo cuando yo coloco mis recursos en su proyecto, sí le vamos a apostar a entornos socialmente responsables, económicamente responsables. Entonces, sí, yo diría que ante esa pregunta de que si podría afirmarse, sí, en efecto, la evaluación depende mucho de la institución, de la entidad, de acuerdo. Pero en Colombia, por ejemplo, a nivel de entidad pública, estamos lejos de lograr eso. Ahora, no soy pesimista. Por el contrario, hay que empezar a generar ejercicios que realmente nos permitan, ¿cierto? Nos permitan qué, nos permitan ir más allá, nos permitan desde la academia cambiar esas lógicas. Ahora, dice Carolina, si dentro de los indicadores están pidiendo planes de sostenibilidad y una entidad local que se responsabilice de ella, pero hay retos. Ahora bien, Carolina, yo quisiera hacer una pregunta ahí. ¿Realmente estamos entendiendo el concepto de sostenibilidad como debería? Yo creo que hay una pregunta interesante. ¿Cómo nos están pidiendo los planes de sostenibilidad a nivel público? Sostenibilidad entendida como la forma de sostenerse en el tiempo. Y son dos cosas distintas, porque la sostenibilidad me habla a mí de elementos sociales, económicos y ambientales. Y en efecto, hacia allá debe estar la evaluación post. Lo que ocurre es que muchas veces esos planes de sostenibilidad nos dicen es cómo va a mantener en el tiempo los proyectos, y eso no necesariamente tiene que ver con sostenibilidad. Entonces creo que justamente desde la academia nosotros sí tenemos las posibilidades de pensar distinto, tenemos las posibilidades de creer que hay elementos interesantes. Ahora, ante la pregunta que hace Juan, cuando Juan menciona el USAID, yo creo que el ejercicio sí se vuelve riguroso. Se vuelve riguroso en la medida en que permite que sobre todo los proyectos de gobierno, los proyectos cofinanciados en Estados Unidos, pues tengan unas lógicas claras de evaluación. A mí me parece que es riguroso, pero sobre todo en medición. También hay unos elementos todavía pendientes en términos de impacto. Claro, las convenciones recientes, el hecho de pensarnos en una Agenda 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha hecho que los ojos se pongan mucho más en el impacto, pero siento que en términos reales faltan elementos. Ellos son muy rigurosos en la medición y en el dato, pero de cara al impacto, hay sectores mucho más avanzados, también dependiendo de sus propias responsabilidades. Ahora, lo que dice Carolina es verdad, eso no es sostenerse en el tiempo, eso es equivocado. Pensemos en lo económico, ambiental y social de una forma distinta. No sé si alguien más tiene algo para agregar, sino ya como para ir cerrando. Espero pues haber aportado en este espacio un poquito, un granito de arena al ejercicio académico y profesional. A quienes están pensando en estudiar, es la mejor opción esta especialización, no desde la venta, porque creo que soy malo vendiendo. Al contrario, lo hago desde el ejercicio real. Y pues aquí estamos para compartir y poder seguir sumando. Adelante, Juan Felipe. Un Profe gusto. Harold, muchas gracias por la charla el día de hoy. A los asistentes, obviamente, también muchas gracias por su participación. Hoy estuvimos muy activos. Gracias, profe. Eso denota que la charla estuvo muy entretenida, muy amena y obviamente muy interesante, digamos que para todo el devenir de lo que tiene que ver el tema de evaluación de proyectos. Agradecerle obviamente a cada uno de los participantes las inquietudes. Recuerden nuevamente pues que estamos en inscripciones. Entendemos que hay algunos de los participantes que son estudiantes, otros que son interesados, otros que son egresados. Así que invitarlos obviamente también a que hagan parte de la Universidad de Antioquia, a quienes ya han hecho parte o hacen parte en este momento, pues invitarlos también a que compartan esta oferta académica. En el momento nos encontramos en inscripciones para iniciar clases en febrero de 2026, así que invitarlos obviamente a todos a que se inscriban. No solo está esta especialización, hay otras áreas
de interés, como es, por ejemplo, la maestría en finanzas, la maestría en administración, bueno, un sinfín de programas que tenemos para ustedes y que obviamente si se ven interesados en iniciar su formación académica con la universidad, pues aquí son muy bienvenidos. Profe, no, agradecerle nuevamente a todos los asistentes y esperamos verlos ya en la próxima charla, que sería la última charla de este ciclo, de este segundo ciclo de la especialización, que será el próximo 22 de octubre. Así que desearles a todos una feliz tarde, una feliz noche, que descansen y nos vemos en la última charla. Profe, muchas gracias.